Muy buenos días, tardes o noches, en donde quiera que estén escuchando este programa. Vamos hoy a hablar de un tema sumamente polémico e importante en la modernidad, que son los derechos humanos. ¿Bajo qué autoridad hablo de los derechos humanos? Soy abogado egresado de una de las mejores universidades de México. Entonces, por supuesto que puedo hablar de derechos humanos. Y los derechos humanos son un tema sumamente importante y polémico porque han representado un problema en la actualidad. Esto debido a que se han prostituido tanto como el propio derecho. ¿En qué sentido lo digo? Todo el mundo cree saber derecho. Todo el mundo cree saber derechos humanos. Pero los derechos humanos muchas veces no saben ni qué son. Muchas veces ni siquiera saben de dónde salieron los derechos humanos, o si se crearon, o si se descubrieron. Los derechos humanos han sido un tema muy importante desde el evento que le dio inicio. Este evento canónico es la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945 se crea la ONU para tener en paz al mundo y para que todos se lleven bien, etcétera, etcétera. Y aquí entra otra distinción antes de seguir con los derechos humanos: el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo, palabras más, palabras menos, es el derecho que está escrito. Y el derecho natural es el derecho que no se puede ver, pero que es propio del ser humano. Aquí es donde entra una parte de la categoría de los derechos humanos. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Pues porque después de 1945 se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, en donde se juzgaban a los nazis por las atrocidades cometidas en el Holocausto. ¿Qué fue lo que pasó? Los nazis no solamente se defendieron diciendo que solo cumplían órdenes. No. Ellos también incluso llegaron a decir que estaban actuando bajo el marco legal de la Alemania nazi. No había quien les pudiera decir que no estaban actuando de una manera correcta o adecuada. Entonces, hablando de nazis, ¿realmente hicieron algo ilegal? La verdad es que no. Eso no quiere decir que no hayan hecho mal. Por eso mismo es que entra aquí la distinción entre lo que es bueno y lo que es derecho. No todo derecho es bueno y no todo derecho está en lo correcto. Y no todo derecho es sinónimo de verdad absoluta. Por eso el derecho siempre cambia. Es igual que la medicina. Quien estudia derecho y quien estudia medicina están destinados a estudiar toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre cambian, siempre hay actualizaciones. Siempre hay reformas, siempre hay que ver distintas cuestiones. Y a ver, no estoy limitando al derecho de la medicina, pero son uno de los ejemplos que más pueden llegar a este campo. Siempre se tiene que estudiar. Ahora, por eso mismo es que desde 1945, que terminó la guerra, se empezó a cuestionar sobre si la legalidad era sinónimo de bien. De inmediato se llegó a la conclusión de que no. Entonces, los derechos humanos llegan, después de todo esto, inertes al derecho natural. Entonces, en ese sentido, los derechos humanos se crearon como una facultad del ser humano para reclamar algo que es propio de él. Aquí en México, en el 2011 existió una reforma a la Constitución muy importante para los derechos humanos, particularmente por una sola cuestión. Antes decía el texto constitucional que el Estado otorgaba los derechos humanos. Ahora dice que el Estado reconoce los derechos humanos, es decir, el Estado se hace chiquito frente a los derechos humanos porque se sabe que no es omnipotente. Ya dejó de ser un ente todopoderoso para volverse un ente que reconoce la grandeza del ser humano por el simple hecho de ser humano. Y reconoce estos derechos humanos porque el ser humano los tiene, por el simple hecho de ser humano. Puede sonar muy repetitivo, pero es para efectos de ser reiterativo el tema. Entonces, el ser humano, después de todo esto, llegó a la conclusión de que tiene derechos humanos. Pero, ¿cuáles son los derechos humanos? Alguno podrá decir que hay un catálogo de derechos humanos en donde
de manera enunciativa, no limitativa, se puede decir que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, etcétera. Pero también hay que preguntarnos, hay derechos humanos que sí se han creado, como el derecho humano al Internet, que es algo que se llegó a discutir en algún punto. En ese sentido, tal vez la postura más adecuada sería decir que los derechos humanos se crearon y no se descubrieron. Para meter un poco más de confusión al tema, vámonos al derecho más antiguo, no al sistema jurídico más antiguo, sino al derecho más antiguo, que puede ser el de la propiedad. Es lo más antiguo que se puede tener como en un registro más primal. ¿Qué pasaba cuando el cavernícola decía que algo era suyo? Y podemos irnos a cosas tan inverosímiles como el decir, mi mujer es mi propiedad. Llegaba con el otro y le decía, mujer mía, no tocar. ¿Qué pasaba si el otro tocaba? Pues había consecuencias jurídicas que no eran jurídicas per se, pero eran consecuencias más naturales, diagonal, racionales, entrecomillado, que tal vez podían representar una consecuencia de muerte, a lo mejor. ¿Pero por qué? Porque se transgredía ese derecho de propiedad. Y no solamente hablamos de la propiedad de la pareja, sino también podríamos hablar de la propiedad de los cultivos, de la casa, de los animales, etcétera. Entonces, se puede pensar inicialmente que los derechos humanos dieron inicio con la sola existencia del ser humano, sí. Pero también hay que ser realistas. A lo mejor existen derechos que se han descubierto porque son inertes al ser humano y además existen derechos que han sido creados por las necesidades actuales, por las necesidades sociales, un sinfín de cosas que el entorno han hecho que el derecho evolucione. Pero, ¿qué pasa cuando se abusa del concepto de derechos humanos? Aquí es donde entra el tema de los caprichos, porque hay que distinguirlo, porque un derecho es un beneficio para la mayoría o para todos, mientras que un capricho es un beneficio para una minoría, que puede llegar a afectar a la mayoría. Entonces, aquí es donde también la racionalidad debe de entrar en juego, porque la política llega a prostituir a todas luces al derecho. Llega a jugar demasiado sucio con el derecho, porque el derecho busca la justicia. Y no voy a ponerme a discutir con ningún abogado mamón ahorita para que me diga, defíneme justicia. Porque no voy a definirle la justicia con otro concepto más que con el más aceptado, que viene desde Ulpiano en el derecho romano, que dice que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. No me voy a meter en más. Aquí van a preguntarse, ¿qué le corresponde a cada quien? Pues mira, partner, está el derecho. Y el derecho, por lo menos en primera instancia, nos va a decir qué es lo que le corresponde a cada quien. Y bueno, sin meternos en más cuestiones así, de intrínsecas, profundas y filosóficas que puedan llegar a representar un dilema jurídico, entremos mejor en dilemas y polémicas políticas y sociales, que tienen que ver con el tema jurídico, por supuesto. Pero vamos a ser sinceros. Y una cosa es que hay que entender que el derecho humano, y definiéndolo como el derecho que nosotros creamos, no es más que las leyes naturales. Es muy importante tener en cuenta que las leyes humanas no están por encima de las leyes naturales. Y que una ley humana permita algo no quiere decir que pueda ser. La ley es un deber ser, no un ser. Y la ley, al ser un deber ser, es algo que se espera que sea. Creer que la ley humana es perfecta es tan egocéntrico como estúpido, porque si fuera perfecta la ley humana, no existirían cosas como las demandas. Pues al final, una demanda es
y voy a ser repetitivo con esto, pero es para efectos didácticos, es demandarle a alguien que cumpla por no haber cumplido con la ley. Y podrían decir que no cumplió con un contrato, sí, pero es un contrato que está hecho con bases legales. Es un contrato que está hecho en conjunto con la ley humana. Entonces, ya hay evidencia de que la ley humana no es perfecta. Es tan imperfecta que la propia ley humana prevé sus mecanismos de defensa ante su incumplimiento. Punto. Entonces, solo porque una ley diga algo, no quiere decir que se pueda. Llegando a la polémica, solo porque un hombre diga que se siente mujer, no lo hace mujer. Y viceversa también con una mujer que se sienta hombre. No lo va a hacer hombre. Porque si llega a morir en algún incendio esa persona, el coxis va a definir si era hombre o no era mujer, porque al final se van a ver los restos humanos de esa persona. Y si algún arqueólogo en un futuro lejano llegase a encontrar los restos de algún individuo, va a determinar que era hombre o que era mujer, porque lo que le importa es la cuestión biológica, no la ideológica. Y así es la verdad de las cosas. Entonces, por eso mismo, decir que una ley va por encima, una ley humana va por encima de una ley natural es tan inaudito como egocéntrico. Entonces, en este sentido, también hay que entender una cosa, y es que cuando las leyes humanas llegan a transgredir a otro ser humano, bajo la premisa de proteger a otro, son sumamente imperfectas. ¿En qué sentido? Volviendo al mismo tema del transgénero. Si una persona llegase a sentirse hombre siendo mujer o mujer siendo hombre, no hay quien le impida sentirse como tal, porque no es posible para el derecho regular el pensamiento o el sentir de una persona. Sin embargo, si el derecho obliga a terceros a que perciban a este individuo como algo que no es el momento de empezar a cuestionarse si llega a ser un derecho o un capricho. Ahora bien, pensar de esta manera puede llegar a detonar ciertos extremismos. ¿En qué sentido? Si nosotros hablamos de proteger a minorías, porque son pocos y la mayoría de la gente no comparte sus ideales, ¿alguien se ha cuestionado qué pasa con los neonazis actualmente? Existen, son un grupo organizado, formal, que tiene presencia en varios países y son una especie de comunidad, que son minoría, porque no hay un país que piense con absoluta totalidad como ellos. No hay un país que comparta esos ideales al 100%. Entonces, hablar de minorías es peligroso porque también se le tendría entonces que reconocer ciertos derechos para ejercer sus pensamientos y sus ideologías abiertamente a los neonazis. ¿Por qué? Porque independientemente de si son consideradas buenas o malas sus prácticas, son sus ideologías y punto. Por eso mismo es que también llega a ser muy controversial el tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos son una puerta que le da entrada al libertinaje. Ahora bien, vamos a definir la distinción entre libertad y libertinaje de manera muy sencilla, muy sensata y muy sucinta. Libertad es hacer lo que yo quiera dentro de un marco de reglas. Y libertinaje es hacer lo que quiera, dentro y fuera de un marco de reglas. Por ejemplo, nosotros tenemos la libertad de hacer los negocios que queramos. Sin embargo, la ley también especifica ciertos límites para hacer esos negocios. No nos dice la ley que no podemos hacer un negocio de pinturas, no nos dice la ley que no podemos hacer un negocio de carnitas o un negocio de televisiones, un negocio de electrodomésticos en general, pero sí nos dice la ley que no podemos hacer un negocio de drogas, que no podemos hacer un negocio de tráfico de órganos, de tráfico de personas, de tráfico de armas, etcétera. Entonces,
Esa es la distinción entre una libertad y libertinaje, que la ley nos permite actuar de una forma, pero, de cualquier forma, pero dentro de los parámetros legales. Si la gente que hace negocios ilegales está llevando a cabo un libertinaje, porque no están actuando con apego a la ley. Están haciendo lo que quieren, fuera del marco legal. Entonces, los derechos humanos son esta puerta al libertinaje porque muchas veces uno se defiende diciendo que los derechos humanos son lo que sea. Es como la carta mágica. Si alguien va perdiendo algún argumento político, saca el tema de los derechos humanos y en automático la gente que trata de ser buenista y complaciente dice, sí, tiene razón. Porque la gente es tibia y la gente le tiene mucho miedo a la cancelación. Y la verdad de las cosas es que los denominados progres en la actualidad y en la realidad son muy pocos, pero son muy ruidosos. Entonces tienen ese poder mediático de cancelación porque además tienen el apoyo de muchas organizaciones grandes. Este tema se va a abordar en otro programa, es un poco más conspiranoico, pero existen suficientes fundamentos para llevar a cabo esta forma de pensarlo. En otras palabras, los derechos humanos son un arma de doble filo. Pueden ser de mucha ayuda o pueden ser muy perjudiciales. ¿Qué pasó después de 1945 con la llegada de los derechos humanos que paulatinamente se fueron consolidando? Los tiempos se hicieron más tranquilos, pero también se hicieron más frágiles. Es decir, lo que los derechos humanos pudieron haber hecho como una época mucho más llevadera, mucho más social, también representó una época mucho más frágil. ¿En qué sentido? Vamos a hablar de privilegios. La gente, cuando piensa en privilegios, piensa en la gente rica. Pero los privilegios no solamente es riqueza. Limitarse a ver los privilegios como riqueza es limitarse a ver la realidad. Cuando las personas, hoy por hoy, tienen un problema grande, que es el que no se les llame por sus pronombres, estamos hablando de privilegios. Porque si tu mayor problema en la vida es que no se dirijan a ti por cómo te percibes, estamos jodidos. Porque la gente que verdaderamente tiene problemas es la gente que no sabe qué va a comer, es la gente que no sabe dónde va a dormir, es la gente que no sabe con qué mantener a su familia. Esa es la verdadera gente que tiene problemas. Entonces, los tiempos que los derechos humanos han creado se han llegado a abusar de tal suerte que la gente se siente con suficientes privilegios que sus problemas son nimias, o sea, son una tontería. Entonces, los derechos humanos también llegan a ser polémicos porque muchas veces pensamos que nos unen, cuando realmente nos separan. ¿A qué voy con esto? Derechos humanos, en lugar de crear unión, el día de hoy han creado separaciones. El feminismo separa hombres contra mujeres. La comunidad LGBT separa gays, lesbianas, heterosexuales y no sé qué tanta cosa más de gente heterosexual. El Black Lives Matter separa negros de blancos, de latinos, de asiáticos, etc. Y un sinfín de movimientos más que hay alrededor del mundo. Por supuesto, enumeré los tres más grandes, relevantes, polémicos en cuestiones occidentales, pero también existen movimientos alrededor del mundo que al reclamar este tipo de derechos, se nota que son caprichos, porque la gente muchas veces ni siquiera lee las agendas que promueven estos movimientos. Entonces, al tratar de hablar de los derechos humanos, hay muchos pros, pero también hay muchas contras. Y las contras son de las que nadie habla, o por lo menos los que hablan son objeto de cancelación, porque al mismo tiempo los derechos humanos, quienes más profesan los derechos humanos, son los que menos los practican.
profesan tolerancia y son intolerantes. Y seguramente esta forma de explicarlo se ha escuchado ya en varias ocasiones por varias personas que se han pronunciado del tema en este sentido. Que muchas veces quienes exigen tolerancia no toleran. Y es la verdad. La verdad es que los derechos humanos llegan a ser un problema porque la gente no sabe qué son o cómo usarlos. Entonces, esto puede crear un efecto pendular. El día de hoy es un defecto ser un hombre, ser blanco, ser heterosexual, ser religioso, ser capitalista, ser carnívoro, por decir unos ejemplos. Porque todo lo anterior es la parte mala de lo que tradicionalmente ha hecho un sistema violatorio de derechos humanos. Y la verdad de las verdades es que no lo es.